Saludos. Muy buenas noches a quienes nos ven por estos medios. Mi nombre es Ana Cabello y voy a integrar este ciclo de lecturas y análisis de textos antielectorales que les presenta el Frente Antielectoral como una propuesta de serie de lectura y análisis. El Frente Antielectoral está compuesto por organizaciones y personas en su carácter individual que denuncian la farsa de las elecciones coloniales en nuestro país, la condición colonial impuesta por el imperialismo estadounidense y la explotación capitalista sobre nuestro pueblo. Nuestra campaña de educación va dirigida a convencer al pueblo de boicotear las elecciones, a no seguir validando la ilegalidad del colonialismo ni la explotación capitalista y a salir a la calle a luchar organizados como comunidad nacional y clase trabajadora. En esta ocasión vamos a leer la lectura en contexto de la parte sobre el índice de la madurez de la clase obrera, del texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels. Hemos escogido esta lectura como un saludo a la conmemoración del aniversario del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que se acaba de celebrar el domingo pasado, y por el natalicio de Carlos Marx, quien nació un 5 de mayo de 1818, considerado el padre del socialismo científico, el comunismo moderno y el materialismo histórico junto a Federico Engels, autor de la lectura que haremos esta noche. La lectura estará a mi cargo, miembro del Frente Antielectoral. Luego de la lectura contaremos con un análisis del texto por parte de nuestros panelistas. Enrique Pagán, socialista puertorriqueña y miembro del Frente Antielectoral; Antonio Camacho, ex prisionero político y miembro del Frente Antielectoral; Jesús Morales, miembro del Frente Antielectoral. Paso a leer el texto. El fragmento que les voy a leer es una publicación de Ediciones Callejón de 2001, de la página 222 a la 224. Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase y como al mismo tiempo nació en medio del conflicto de esas clases, es por regla general el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. Así, el Estado antiguo era, ante todo, el Estado de los esclavistas para tener sometidos a los esclavos. El Estado feudal era el órgano de que se valía la nobleza para tener sujetos a los campesinos siervos. Y el moderno Estado representativo es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado. Sin embargo, por excepción, hay periodos en que las clases en lucha están tan equilibradas que el poder del Estado, como mediador aparente, adquiere cierta independencia momentánea respecto a una y otra. En este caso se halla la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, que mantenía a nivel la balanza entre la nobleza y el Estado llano. Y en este caso estuvieron el bonapartismo del primer imperio francés y sobre todo el del segundo, valiéndose de los proletarios contra la clase media y de esta contra aquellos. La más reciente producción de esta especie, donde opresores y oprimidos aparecen igualmente ridículos, es el nuevo imperio alemán de la nación bismarckiana. Aquí se contrapesa a capitalistas y trabajadores unos con otros y se les extrae el jugo sin distinción, en provecho de los junkers prusianos de provincias, venidos a menos. Además, en la mayor parte de los estados históricos, los derechos concedidos a los ciudadanos se gradúan con arreglo a su fortuna y con ello se declara expresamente que el Estado es un organismo para proteger a la clase que posee contra la desposeída. Así sucedía ya en Atenas y en Roma, donde la clasificación era por la cuantía de los bienes de fortuna. Lo mismo sucede en el estado feudal de la Edad Media, donde el poder político se distribuyó según la propiedad territorial. Y así lo observamos en el censo electoral de los estados representativos modernos. Sin embargo,
Este reconocimiento político de la diferencia de fortunas no es nada esencial. Por el contrario, denota un grado inferior en el desarrollo del Estado. La forma más elevada del Estado, la República Democrática, que en nuestras condiciones sociales modernas se va haciendo una necesidad cada vez más ineludible y que es la única forma de Estado bajo la cual puede darse la batalla última y definitiva entre el proletariado y la burguesía, no reconoce oficialmente diferencias de fortuna. En ella la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero de un modo más seguro. De una parte, bajo la forma de corrupción directa de los funcionarios, de lo cual América es un modelo clásico, y de otra, bajo la forma de alianza entre el gobierno y la bolsa. Esta alianza se realiza con tanta mayor facilidad cuanto más crecen las deudas del Estado y más van concentrando en sus manos las sociedades por acciones, no solo el transporte, sino también la producción misma, haciendo de la bolsa su centro. Fuera de América, la nueva República Francesa es un patente ejemplo de ello, y la vieja Suiza también ha hecho su aportación en este terreno. Pero que la República Democrática no es imprescindible para una unión fraternal entre la bolsa y el gobierno, lo prueba, además de Inglaterra, el nuevo imperio alemán, donde no puede decirse a quién ha elevado más arriba el sufragio universal, si a Bismarck o a Blade Brother. Y por último, la clase poseedora impera de un modo directo por medio del sufragio universal. Mientras la clase oprimida, en nuestro caso el proletariado, no está madura para liberarse ella misma, su mayoría reconoce el orden social de hoy como el único posible y políticamente forma la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda. Pero a medida que va madurando para emanciparse ella misma, se constituye como un partido independiente, elige sus propios representantes y no los de los capitalistas. El sufragio universal es, de esta suerte, el índice de la madurez de la clase obrera. No puede llegar ni llegará nunca más en el estado actual, pero esto es bastante. El día en que el termómetro del sufragio universal marque para los trabajadores el punto de ebullición, ellos sabrán, lo mismo que los capitalistas, qué deben hacer. Por tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni de su poder. Al llegar a cierta fase del desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Ahora nos aproximamos con rapidez a una fase de desarrollo de la producción en que la existencia de estas clases no solo deja de ser una necesidad, sino que se convierte en un obstáculo directo para la producción. Las clases desaparecerán de un modo inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder, al Museo de Antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce. Entonces, luego de esta lectura, vamos a comenzar con el análisis de la lectura. Para comenzar el análisis de la lectura, tenemos al compañero Enrique Pagán. Micrófono. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. Hoy recordamos a Carlos Marx. Nació el 15 de mayo de 1818 en Trevelys, ciudad de Prusia Renana. Nos toca reseñar las posturas de él junto a Federico Engels como lo que se conoce como marxismo y sus posturas sobre la democracia burguesa y el sufragio universal en general. Para comenzar, una primera cita de Marx tomada del 18 Brumario de Luis Bonaparte. En el Parlamento, la nación elevaba su voluntad general
a ley, es decir, elevaba la ley de la clase dominante a su voluntad general. Segunda cita de Marx, del Manifiesto Comunista. El partido Comunista lucha con la burguesía en tanto que ésta actúa revolucionariamente contra la monarquía absoluta, la propiedad territorial feudal y la pequeña burguesía reaccionaria. Tercera cita también del manifiesto. En resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra el régimen social y político existente. Partiendo de las últimas dos citas, es que Marx y Engels apoyan al movimiento procapitalista que tenían en sus programas la inclusión del sufragio universal. Pero, ¿qué planteaban Marx y Engels sobre el sufragio universal? Ellos planteaban que el sufragio universal es el alma de la dominación burguesa. El sufragio universal es el índice que sirve para medir la madurez de la clase obrera. No puede ser más ni será nunca más en el estado actual. Nosotros añadimos, para que no haya duda, que también sirve para medir la inmadurez de la clase obrera. Los partidarios del sistema electoral y también los oportunistas reformistas esperan más del sufragio universal. Por tanto, usan el sufragio como el gran consuelo esperado. Cada 4 años viven y hacen vivir el engaño y la utopía electorera. Aquí en Puerto Rico se espera que el sufragio resuelva el problema del colonialismo. Si el Estado es un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clases, es evidente que la independencia es imposible. Es imposible si el independentismo sigue aferrado al mayor medio de conciliación que tiene el imperialismo, las elecciones coloniales. Decía Marx, y cito nuevamente, decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamento. He aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués. Si esto es, fin de la cita, si esto es así, ¿cómo se puede esperar que estos escogidos burgueses luchen a favor de nuestra independencia? Marx también decía, y cito nuevamente, que la verdadera labor del Estado se hace entre bastidores y la ejecutan los ministerios, las oficinas y los estados mayores. Aquí en Puerto Rico, el comodoro Diego Hernández de la Marina de los Estados Unidos lo decía de una forma más específica. Los puertorriqueños pueden decidir lo que quieran, siempre y cuando nosotros tengamos la última palabra. Entonces, ¿para qué perder el tiempo votando en las elecciones? En las últimas 2 décadas, el Parlamento ha sido usado solo para quitarle derechos que se habían conquistado con mucho esfuerzo. Decía Marx, y cito nuevamente, el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Doy fin y que viva Marx. Continuamos con el compañero Antonio Camacho Negrón. Buenas noches todos. Voy a tratar de de que mi exposición esté basada más en la situación actual del imperialismo como un estrato superior y cómo el imperialismo utiliza
la democracia representativa burguesa como un mecanismo de penetración y control en las otras llamadas democracias representativas. Hay dos fuerzas fundamentales que sostienen al imperialismo norteamericano. Una de esas fuerzas es el dólar como moneda de divisa internacional, y la otra fuerza es la exportación del sistema democrático representativo como una forma de manipulación y control. En el caso del dólar, una vez se separó del patrón oro, le ha permitido a Estados Unidos hacer una serie de emisiones a diestra y siniestra, sin encomendarse a nadie, que le ha permitido pagar las guerras en el extranjero, le ha permitido expandir bases alrededor del mundo, le ha permitido pagar su deuda interna y le ha permitido utilizar sus agencias de inteligencia, le ha permitido usar las embajadas, le ha permitido utilizar las organizaciones no gubernamentales para exportar la llamada democracia representativa y al mismo tiempo controlar las decisiones de las elecciones en los demás países. Es interesante ver cómo en los países donde están las embajadas norteamericanas, cada vez que surge un gobierno que, aunque sea elegido por el pueblo, pero que no represente o no esté de acuerdo a las políticas expansionistas norteamericanas, le dan golpe de Estado, o ya sea golpe de Estado fuerte, sacándolo del poder con las Fuerzas Armadas, o el golpe de Estado, ¿cómo diría? Un golpe de Estado más débil, que es utilizando el poder judicial y el poder representativo para sacar al gobernante del poder, como ha pasado en Latinoamérica en los últimos años. Es interesante ver cómo Estados Unidos interviene constantemente en las elecciones en otros países para llevar al poder precisamente a aquellas personas idóneas que representen sus intereses. En la próxima intervención hablaré sobre cómo la invasión a Ucrania ha reflejado el secuestro de la independencia europea en base a los intereses norteamericanos. Ahora va el turno de Jesús Morales. No se oye. Eso no se oye. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muy buenas noches a todos, buenas noches compañeros, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Esta lectura hay que enmarcarlo desde lo que son los principios y en Marx él entendía y veía, y Engels obviamente, Marx y Engels, desde el socialismo científico, el marxismo, el comunismo, que la lucha de clases es básico a todo esto. Estamos enmarcados siempre en una lucha de clases. Hay una clase que es la dominante, que es un grupo pequeño que domina sobre las masas del pueblo, que somos pues la mayoría de nosotros, pueblo trabajador, clase trabajadora, obreros y trabajadores. Entonces, desde este marco hay que verlo como que, y como dice la misma cita que leímos, en la mayor parte de los estados históricos, los derechos concedidos a los ciudadanos se gradúan con arreglo a su fortuna, y con ello se declara expresamente que el Estado es un organismo para proteger a la clase que posee
contra la clase desposeída, y en el estado esclavista eran los esclavistas, el esclavista, su familia y otros esclavistas contra todos los que eran los esclavos, que eran los trabajadores que producían la riqueza que se apropiaba el esclavista. Pasamos al estado feudal y es el rey, los condes, los vizcondes, los marqueses, los pa' aquí pa' allá y toda esa gente y su familia que dominaban y abusaban de los servidores y los vasallos, que eran la mayoría del pueblo y eran los trabajadores. En el estado moderno se utiliza esta clase dominante, necesita y requiere del Estado y de ese aparato estatal para controlar a la mayoría de la gente, y así introduce el Estado capitalista para controlar al esclavo asalariado, a los asalariados, a los trabajadores, y mantener esa esclavitud y esa dominación sobre ellos. Utiliza y son los dueños de los medios de producción y los dueños del producto, ¿verdad? Y tienen al trabajador y lo dominan, pero para darle esta apariencia de lo que surge después de la Revolución Francesa, de igualdad, equidad, fraternidad, se establece el Estado y se establece la democracia representativa y estos representantes adentro de esos estados, pero nunca deja de ser un organismo para proteger a la clase que posee, a los ricos, a los burgueses, en contra de todos nosotros. Y lo dan a entender muy claro, porque Marx y Engels tenían esta visión de que al principio, en algún momento, que se tenía que pasar por el capitalismo y del estado feudal o de los estados más primitivos a estos estados feudales, y luego el capitalismo de cierta forma, y lo veían como que era un proceso evolutivo natural de llegar hasta el capitalismo, al estado burgués de democracia representativa y de sufragio, o sea, elecciones, para que ellos de todos modos dominaran y decidieran quiénes eran los que iban a salir para seguir dominando y que nosotros nos diéramos cuenta, y entonces nosotros como clase supiéramos que tenemos que ir a la revolución. Porque otra vez, si hablamos de una lucha de clase, es una lucha en la que se confronta, y la forma de confrontarlo siempre iba a ser violento. Y esto a mucha gente, y sobre todo a muchos reformistas, les causa quisquillas, pero no está dejando de ser violento. Ahora mismo hay una violencia institucional del Estado, en este caso el Estado capitalista, a través de la forma imperialista en una colonia, porque Puerto Rico es una colonia, y ese dominio imperial sobre la colonia le pone su aparato de Estado que siempre asegura que protege a la clase que posee, a los ricos estadounidenses, contra los desposeídos, los trabajadores y la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y ellos lo miran y se puede notar a través de esta cita como que esa forma de madurez adentro de que pues ni remedio, ya está este estado tiene su aparato de difusión y de imponerse sobre la gente, y lo ven como una forma de medir a la clase obrera. Pero claro está, ellos mismos lo dicen, en este estado de democracia participativa colonial, es uno de los estados bajo el cual puede darse la batalla última y definitiva entre el proletariado y la burguesía. O sea, ellos siempre están manteniendo, y siempre hay que recordar que están manteniendo que es la vía revolucionaria, la única que nos va a salvar, porque va a haber una confrontación. Y la confrontación puede ser de masas, porque masas dominan a grupos pequeños, y otra vez los que dominan son grupos pequeños. Sea armada, sea una lucha armada, sea una lucha de masas, sea una lucha de destruirlos y de sacarlos o de amajarlos a una laja y echarlos a la fosa de Puerto Rico, al lado norte, y salir de ellos, mayoría de puertorriqueños, contra este grupo pequeño que nos está dominando, y aquí en Puerto Rico como colonia, a través de los pequeños burgueses, porque en Puerto Rico lo que hay son pequeños burgueses y traidores de clase, que son los trabajadores que apoyan y mantienen ese dominio ausente de los dueños ausentes en Estados Unidos sobre nosotros. Siempre es tendente a demostrar y a decirnos la batalla última y definitiva entre el proletariado y la burguesía va a ser revolucionaria, va a ser una batalla. O sea que aunque pueda ser un medidor, se está refiriendo a que es un medidor adentro de que podemos ver cómo va la clase, y como dijo el compañero Enrique, es un medidor de la inmadurez también, porque mientras seguimos
votitos papeletas, votándonos y gastándonos ahí, que a través del aparato que dominan de difusión nos llenan de ansiedad a través de la televisión y de todas las cosas. Vota, 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 vete a votar, hay que ir a votar. A mucha gente le da, gracias a Dios, a la mayoría de los puertorriqueños no le da. Por lo menos eso demostró las últimas elecciones, que cuando uno contrasta con los mayores de 18 años, según el censo del 2020 y la población de Puerto Rico, sobrepasan los 2.8 millones de personas y a las elecciones creo que no fueron 1.2 millones, o sea que más del 50, y sin contar entre los que fueron que votaron desde otros sitios y vamos, cada uno de nosotros sabe reconocer que y quién no tiene un familiar que vino de visita, que vive en Estados Unidos y vino a visitar para ese noviembre, ir a votar y irse, y los que votaron desde afuera. O sea que no solo es un 45%, un 48% de los puertorriqueños, una minoría la que fue a votar, es que puertorriqueños viviendo aquí fueron muchos menos los que fueron. Y en ese sentido, nosotros podemos irnos dando cuenta de que ese medidor de la madurez de la clase obrera va demostrándonos que en ese medidor, y fíjese cómo también se puede medir, vamos midiendo que vamos dejando de creer en ese aparato que nuevamente es para proteger a la clase que posee contra la clase desposeída. Vamos abandonándolo y vamos decidiendo salir de él y no apoyarlo y no participar. Y como mismo dice la cita de la lectura, no puede el sufragio universal no puede llegar ni llegará nunca más en el estado actual, pero esto es bastante, porque es bastante suficiente como para que muchos de nosotros que luchamos y nos tratamos y nos dedicamos a educar hacia la futilidad de las elecciones, podemos también darnos cuenta que es bastante el trabajo y bien que estamos creciendo y madurando los puertorriqueños, que vamos abandonando ese aparato que no nos sirve para nada, para ir dejándolo, como dice la cita, al Museo de Antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce. O sea, nuestra lucha como puertorriqueños, lucha contra la colonia, que no deja de ser y estar atado siempre a la lucha de clase, está ahí, está presente, y es eso lo que nos tratan de decir. Estamos en una lucha de clase, hemos estado a través y estuvieron los estados esclavistas y hemos estado porque hemos tenido esclavitud aquí en Puerto Rico, el estado feudal porque con el estado feudal trabajaron juntos y ellos mismos dan una descripción de cuando son claramente distinguibles, pero hay otros momentos en que se mezclan. Pues aquí se mezclaron y el estado feudal era todo para España y después con el estado moderno capitalista imperialista estadounidense, todo para Estados Unidos, todo sale de aquí. Pero no deja de ser una lucha de clases, no deja de estar diciendo siempre es para la batalla final y que las clases desaparecerán de modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. Hay otra forma de poder unirnos como sociedad, como grupos de clase trabajadora, y si interpretamos esta máxima de todo el poder para los soviets, como decían los rusos, o la dictadura del proletariado, como decían Marx y Engels, podemos darnos cuenta de que a lo que podemos aspirar es que la clase trabajadora, como núcleos y vecindad y comunidades de clase trabajadora, somos los que debemos tener ese poder directo, decisional, para que mande y sea el dictado y manda de la clase trabajadora. Y por eso, bueno que aclaremos el concepto, y ya voy terminando y redondeándolo, porque sí sirve para medir la madurez de la clase obrera, y en Puerto Rico se está demostrando que estamos madurando porque vamos abandonando ese aparato que es para proteger a la clase que posee contra la clase desposeída, que somos la mayoría de la clase trabajadora puertorriqueña. La mayoría de los puertorriqueños, parte de la clase trabajadora. Muchas gracias. No te oímos. Ahora tenemos la ronda de conclusión, la segunda ronda, y le toca el turno a Enrique Pagán. Bien. ¿Me escuchan? Sí. Pues bien, solo quería añadir que
si bien el pueblo de Puerto Rico ha adquirido una madurez que no tenía antes, lamentablemente, esa madurez en las pasadas elecciones se dio más entre los PNP, los populares, y no entre el independentismo. Así que lo que exhortamos al independentismo es que adquieran madurez y se den cuenta de que se están quedando atrás del pueblo y de la capacidad del pueblo de entender. El pueblo independentista no está entendiendo que sencillamente el sistema electoral no sirve. Eso era todo. Le toca el turno a Antonio Camacho Negrón. Es poco lo que podemos añadir a todo lo que se ha hablado realmente. Pero sí, el Estado burgués naturalmente es su naturaleza es para controlar y crear una sensación de paz entre las clases. Pero en el caso de la democracia representativa, al igual que las elecciones, son instrumentos, en el caso nuestro, que utiliza el imperialismo para penetrar y para controlar. O sea que nosotros los puertorriqueños creemos, y al igual pasa ahora mismo en lo que está pasando en la Unión Europea, es que quien está controlando las decisiones en las repúblicas o países llamados democráticos, o donde existe una supuesta democracia representativa, es las fuerzas de inteligencia y las embajadas y las compañías de propaganda de los Estados Unidos. O sea que en las repúblicas representativas, o en Puerto Rico, una colonia con un gobierno llamado democrático representativo, una total, dirige las decisiones de Puerto Rico que toma ese gobierno colonial, el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros los puertorriqueños solamente somos meros espectadores y vamos como autómatas a depositar un voto creyendo que representa algo para nosotros, cuando en verdad nos están tomando el pelo. Adelante, compañero. Le toca el turno a Jesús Morales. Estoy completamente de acuerdo con los compañeros y sí, también nos falta en cuanto a la madurez necesaria, que debemos tener, entender que además de haber madurado para abandonar las elecciones, una mayoría del pueblo puertorriqueño, tenemos que seguir madurando para muchos más, y sobre todo dentro del independentismo, que ya estamos convencidos hacia la necesidad de la independencia, convencernos hacia la necesidad de crear nuevas vías y nuevas formas de luchar, y en esa lucha de clase, luchar hasta vencer, porque al final los que producimos la riqueza somos la clase trabajadora, los que sabemos qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene, y qué necesitamos y qué no, somos la mayoría de las comunidades de clase trabajadora de este país. Tenemos que seguir madurando, tenemos que dar esa lucha y saber querer concienciar, pasar del conocimiento sensorial de lo que nos duele, lo que nos hace la Junta, lo que nos duele, lo que nos hace la administración colonial, sea cual sea el gobernador títere de turno, a internalizarlo, reflexionar y saber que tenemos que subir nuestros niveles de lucha, y que valdrá la pena para pasar a ese próximo nivel de lucha y ese próximo nivel de concienciación de nosotros y de todos los que podamos concienciar con nosotros, para querer desarrollar esas nuevas formas de emancipación y esas nuevas vías de emancipación. Buenas noches. Gracias a todos los panelistas, gracias a Jesús. Este es al próximo circuito de lectura que será anunciado próximamente. Gracias a todos por escuchar y muy buenas noches. Y que viva el 1 de mayo.
¡Que viva! Buenas noches.